Se van sumando más. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ahí sigue arrancando con la grabación. Vamos a saludar así ya el Y ahora saludo sí. para todos y todas en general. Arrancó el programa de radio. ¿Alguna cosa que quieras contarle? Sepan que los trabajos prácticos que no eran obligatorios, sino que tenían que ver con empezar a construir piezas comunicacionales de jingles de campaña, los tienen, quienes fueron completándolos, están posteados en el foro de la clase 1 del aula virtual. Quien lo tenga y no sabía dónde ponerlo, lo posté ahí y quiera ver qué hicieron sus compañeros, compañeras, vaya entrando. Hay algunos que son muy divertidos, otros son comunicacionalmente paradójicos, pero básicamente es interesante porque eh, hay herramientas muy útiles para pensar un poco lo que veíamos la clase pasada, que tenía que ver con qué era la comunicación política y cuál es el rol o funcionalidad que tienen los liderazgos. ¿Arranco o alguna otra cosa operativa que haya que...? Sí, solamente recordar que si hay alguna duda o algo más de soporte técnico, nos escriban al mail de Crecer Capacita. Bien, buenísimo. ¿Qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? ¿O cuál es el itinerario del día de hoy? Un poco lo que vamos a ver son dos o tres cosas. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de ustedes están en ámbitos organizacionales, en general en el ámbito público, en instituciones estatales, pero también podemos encontrar que muchos de ustedes también pueden insertarse en otro tipo de organizaciones del tercer sector, o inclusive en organizaciones del mundo empresarial o iniciativas públicas no estatales. Bueno, ahí hay algunas distinciones teóricas, pero que bueno, que vamos a dejarlas saldadas por hoy, porque en realidad nos va a llevar hacia otro lugar. Una de las cuestiones que yo quiero trabajar con ustedes hoy tiene que ver con cómo es la comunicación en el plano organizacional. Es decir, hay toda una corriente dentro de la ciencia de la comunicación y en su interseccionalidad con la ciencia política, que va a pensar justamente cómo comunicar en las organizaciones, o qué implica comunicar en las organizaciones estatales o del tercer sector. Ahí hay, anticipando ya perspectiva, pero también adelantándoles un poco por dónde pueden explorar si esta clase les interesa. Ahí el gran autor es Gabriel Kaplun. Kaplun, K-A-P-L-U-N, como si fuera alguien que se resbaló y hizo Kaplun. ¿Así? Bueno, Kaplun. Es un uruguayo que, que tiene un desarrollo sobre la pedagogía y la comunicación organizacional que es súper interesante y les invito eh, a leerle. Tiene muchos trabajos bastante eh, pragmáticos e interesantes que van a servirnos para esta clase. La otra cosa que vamos a empezar a mirar, y un poco algo de eso les voy a pedir para la actividad que en principio puedan ir haciendo quienes tengan ganas, que va a tener que ver con la comunicación organizacional en un contexto 2.0, un ecosistema de redes, en un mundo de viralización política. Es decir, que vayan identificando, de hecho lo van a tener en las consignas mucho más claro, pero que vayan identificando un short, un reel, un post, alguna pieza comunicacional corta de algún político o de alguien que venga de alguna organización pública, estatal o no estatal, que se haya vuelto viral. Que se haya vuelto viral implica que es... Yo siempre tenía un profesor que decía, bueno, que aparezca en bendita. Como para decir, bueno, si se volvió viral es que ya se repitió, diríamos. Entonces, eh, del estilo de esas grandes frases, hoy por hoy hay un montón de radios que hacen como compilado de voces y fragmentos y
y frases y audios que son como realmente viralizados y que inclusive, y acá es lo interesante, pueden ser previos a este viraje tecnológico de las redes o la viralización en redes. Digo, uno puede decir, la casa está en orden y escuchar el eco eh, de Alfonsín, y no era en un contexto de redes sociales, obviamente no existían como tales, o estaban recién poniéndose los pañales en todo caso. Eh, con lo cual digo, uno puede tener ese tipo de búsqueda por contexto de viralización, o por ejemplo, no sé, hay la primer gran campaña política que tuvo así la utilización de jingles o viralización de mensajes fue la de Eisenhower, que tenía el I like Ike, me gusta Eisenhower sería la traducción, me gusta Ike era el nombre, o hay frases célebres que dichas en ciertos contextos se mantuvieron, o por ejemplo, no sé, Margaret Thatcher tenía una que era, eh, es muy lindo el marketing electoral, eh, pero vender políticos es más difícil que vender jabones, porque los políticos hablan y se equivocan. Y esa frase fue como súper viral. Estoy dando ejemplos de otros contextos, pero seguramente a ustedes se le van a ir apareciendo eh, un montón de otros ejemplos. Eh, y seguramente en la jerga cotidiana tienen hasta incluso de que la viralización la comparten, no necesariamente tiene que ser algo a nivel nacional, incluso hay grandes aspectos que se han viralizado y que se han vuelto recurrentes y hasta que inclusive algunas veces se han vuelto un estigma y otras veces una oportunidad para ciertos candidatos o para ciertos líderes o para ciertos actores en la arena pública montarse justamente en la viralización de ese mensaje. Y lo tercero que vamos a ver, y que un poco tiene que ver, o que va a estar vinculado a esto que les mencionaba recién, el tercer aspecto que vamos a ver en la clase de hoy tiene que ver con la comunicación en un contexto de crisis. ¿Y esto por qué? Básicamente un poco les anticipé la vez pasada esta idea de la crisis como una oportunidad para el cambio organizacional, pero justamente en general, sobre todo quienes trabajamos en la administración pública, estamos gestionando siempre en un contexto con un montón de déficits y la cuestión comunicacional siempre queda en un segundo plano, porque hay muchos penales que atajar y la crisis se vuelve orgánica, recurrente, y entonces es muy difícil ultrapasar el umbral de la crisis como una emergencia a comprender la crisis como una oportunidad. Y ahí hay algunas herramientas que voy a tratar de recuperar en el día de hoy. Entonces, esas son un poco las tres claves que yo voy a querer compartir con ustedes. ¿Qué es la perspectiva de la comunicación organizacional? ¿Cómo aborda los contextos de viralización o de nuevos ecosistemas de medios contemporáneos? Y la tercera cuestión, cómo eso impacta o tiene repercusión en el manejo de crisis. Y ahí hay una cuestión un punto de partida que me parece que es como bastante interesante, que la información, digo, la gran mayoría de las veces, si uno mira, no sé, con la página web del lugar donde trabajen ustedes, no sé, en la institución X en la que trabajen, en el ámbito público, en general, lo que se piensa es, bueno, nuestro trabajo, cuando comunicamos hacia afuera, y acá hay una primera distinción analítica, la comunicación organizacional tiene comunicación interna y externa, y en general se la piensa siempre en el plano externo. Ya vamos a ver que hay algunas facetas donde trabajar en la comunicación interna también, que son súper importantes para nuestro trabajo. No es solo transmitir información. Digo, comunicar no es solo hacer llegar una información que nosotros procesamos o que tenemos disponible y la queremos hacer llegar a un destinatario. Digo, ahí hay una cuestión importante y que un poco les mencionaba la vez pasada. La comunicación política no es no se queda en el plano de la unidireccionalidad, es decir, emisor, mensaje, receptor, como es el,
el diagrama que aprendimos originalmente hasta en la escuela de cómo era la comunicación, sino que en realidad requiere de que lo pensemos de manera procesual, es decir, que sea en clave dialógica, de un ida y vuelta, que sea recursivo, eh, de que implique justamente que en ese encuentro y desencuentro muchas veces entre la organización de la que pertenecemos y aquellas personas a las que le comunicamos, haya un proceso de retroalimentación que muchas veces incluso sirve para sustentar nuestro lugar de poder, si es que estamos eh, dentro de una institución pública o una organización social importante. Entonces, ese proceso dialógico de comunicación organizacional es súper importante porque va a modelar, yo se los menciono, pero ustedes autodestruyanlo. Dominique Walton decía que hay como tres áreas. Uno es qué hacen los políticos, otro qué hace los medios, y la tercera es qué hace la opinión pública. Entonces, si por un momento nos compramos el papel de políticos, eh, y podemos comprender que el que hacen los políticos es emitir un mensaje, la opinión pública también tiene una recepción, y esa recepción va a retroalimentar qué piensan los políticos, y si a eso le sumamos los periodistas, entonces hay como un juego de piñones, si ustedes quieren, pensando en la bicicleta, que hace que la cadena se mueva y que se dé una retroalimentación. Entonces, lo primero es evitar la unidireccionalidad. Y la otra cuestión, eh, hay un autor, hoy estamos con los uruguayos, Eduardo Galeano decía que por el miedo a la muerte empezamos a narrar, empezamos a tratar de plasmar nuestras ideas. Lo dice diferente, pero más o menos es la idea. Y una de las cuestiones importantes es que el proceso de comunicación en las organizaciones modela no solo la percepción pública, es decir, cómo nos ven, sino también modela justamente cuál es la narrativa que queda, cuál es el mensaje que termina quedando. Y ahí hay como algunas distinciones a tener en cuenta. En la comunicación política, sobre todo para las campañas y demás, hay justamente como diferentes aspectos. Una es nuestra imagen, básicamente, si ustedes quieren, eh, cómo la foto que ustedes tienen en Instagram es la imagen que ustedes quieren vender. Después tenemos la reputación, que es cómo nos ven, o sea, la foto del documento, si ustedes quieren, que dista diametralmente opuesta de lo que es nuestra foto de Instagram, en donde quienes no tenemos pelo aparecemos con pelo, quienes somos chuecos aparecemos con nuestro mejor perfil, y después está la foto del documento que nos agarran de sorpresa sin poder hacer mucho. Eh, entonces, entre nuestra foto de perfil, nuestra foto de documento, es decir, entre nuestra imagen y nuestra eh, reputación o cómo nos perciben, se construye nuestra identidad. Entonces, ahí hay un elemento que es importante también. La comunicación organizacional también alude no solo a cómo nos perciben, no solo a cómo nos percibimos, sino también cómo construimos la narrativa de nuestra identidad. Es decir, cómo configuramos quiénes somos nosotros para nosotros mismos, pero también para el afuera. Por eso es súper importante, y muchas veces no es un detalle menor, la selección de los logos, la selección de los colores, la selección de cómo construimos organizacionalmente un montón de elementos, porque básicamente van a servir para legitimar nuestras decisiones, para construir nuestra autoridad, para mostrar cómo gestionamos el consenso, eh, para darnos estabilidad en términos de autoridad. Digo, ahí hay un autor, Weber, que decía que una de las bases de la autoridad estable es que sean legítimas, y una de las cuestiones que construye legitimidad es comunicar, expresar, manifestar, porque justamente eso nos permite generar una visibilidad mediada, es decir, hacer visible aquello que sucede dentro de la organización, en este caso el Estado, pero piénsenlo también para trasladarlo a otras organizaciones del tercer sector, hacerlo visible
y por ende hacerlo ocultable a la ciudadanía y entonces retroalimentable en un proceso de construcción del lazo de representación, en este caso el Estado y la ciudadanía, si lo quieren de forma ultra simplificada. Después hay como, a ver, en este juego de los dos piñones, empieza a haber como poner cambios en la bicicleta, diríamos. Empieza a haber eh, dificultades, pero también empiezan a haber otros actores que intervienen, que básicamente en la comunicación organizacional in- intervienen saberes específicos. Si ustedes están en este curso, en cierta medida, buscando esas habilidades blandas que le den algunos saberes para intervenir. Depende si, para seguir con el ejemplo de la bicicleta, depende si quien interviene para comunicar dentro de una organización tiene muchos saberes, bueno, tiene muchos cambios en la bicicleta para poner y entonces la pendiente la puede sortear fácilmente como un corredor del Tour de France. Si tiene pocas herramientas y está subido a una playera y entonces no hay cambios para poner, la relación entre los dos piñones va a depender de una enorme voluntad de fuerza porque no están en los saberes propios y específicos. Digo para que vean, y después, obviamente, dentro de cada piñón, dentro de la ciudadanía y de cómo hacemos llegar los mensajes a la ciudadanía y dentro de la organización en la que pertenecemos, también hay complicaciones. O sea, nuestras organizaciones públicas o sociales en las que pertenecemos no son homogéneas, no siempre son coherentes, no siempre son ordenadas, no siempre son que van en la misma dirección, sino que también son cajas de resonancia de tensiones y disputas al interior. Por eso yo les decía que es importante saber y distinguir en nuestras organizaciones a quién le vamos a comunicar. Si queremos comunicar hacia adentro o si queremos comunicar hacia afuera. Son aspectos diferentes. Ahora bien, dentro de la comunicación organizacional, si voy muy rápido me avisan, pero yo porque después o levanten la mano o intervengan o digan lo que quieran decir, serán bienvenidos y bienvenidos. Lo malo del Zoom es que uno habla, y como no tiene feedback, para los verborrágicos es como, listo, puedo comunicar sin que nadie me interrumpa, qué bueno. Y entonces te sacude las cerebro. Gracias, Natal. Todo eso era un pedido de intervengan así no les taladro la mente. Dime. Ah, pero estás muteada. Ahora no, ahora sí. Sí, sí. Yo no te escucho, no sé si el resto. Como decía el aguilucho, blama fuerte que no te Debe escucho. ser porque los auriculares no tienen micrófono, capaz. A mí me pasa eso con los inalámbricos. ¿Esperamos o querés decirlo por escrito? Bueno, mientras yo sigo, vos podés intervenir cuando quieras, tirar la piedra que la vamos a esquivar en la medida de lo posible. Entonces, le decía, desde la cuestión de la comunicación organizacional, hay como varias facetas que uno puede mirar. Una es esta que les decía de la distinción entre la comunicación interna y la comunicación externa, y hay otras dimensiones que también son importantes. Primero, la dimensión estratégica. Ustedes están comunicando muchas veces mensajes que tienen un objetivo político a mediano y largo plazo. Entonces, no es solo decir, la TGI se puede pagar toda entera de un solo saque. O sea, el mensaje de, te va a llegar a tu home banking, que podés pagar la patente de todo el año. Bueno, eso es un mensaje que uno podría decir, bueno, es una emisión de un contenido específico, pero en realidad también tiene una dimensión estratégica, hay una definición política detrás. Entonces, eso es importante saberlo y conocerlo porque nos permite intervenir. Después, hay cuestiones simbólicas que son importantes, que permiten construir un capital simbólico que, como decíamos la vez pasada,
hay que priorizarlo, hay que defenderlo, hay que tratar de hacerlos valer. Y ahí hay alguna cuestión que en el mundo de la política y de nuestras instituciones en las que estamos insertas se vuelve un poco dificultoso. Si yo les digo, agarren un papel y con los ojos cerrados dibujen el logo de la Coca-Cola, ustedes van a seguramente poder, con los ojos cerrados, más o menos hacer el logo de la Coca-Cola. Si les pido que hagan el de Pepsi, bueno, puede variar ahí un poco más difícil. Pero si les pido que dibujen el logo de la ciudad en la que están, o cómo era el logo de la municipalidad o de la institución, bueno, ahí empieza a variar. ¿Por qué? Porque básicamente en la dimensión simbólica es en donde claramente la mayoría del concierto político de turno, es decir, los políticos, políticas de turno, quieren tratar de dejar su impronta. Entonces empiezan a cambiar algo que podría ser un elemento sustantivo de identidad. Digo, esto no solo le sucede a los políticos, le sucede también en el mundo del marketing, marketing en general, digo. No le sucede a Mercedes-Benz, pero sí le sucede a Fiat, que ha tenido 250 millones de, de logos, y justamente eso habla de la complejidad de la Fiat, y por otro lado habla de la verticalidad de Mercedes-Benz. Te digo, hay una dimensión simbólica muy importante. Y la otra es, nuestras instituciones, nuestras organizaciones tienen una dimensión relacional. Hay, en ciencia política se llaman los stakeholders, que son como, hay personas claves, hay políticos claves, y hay un público clave que muchas veces modela qué es lo que se puede decir, cómo se puede decir y dónde se puede decir. Digo, si yo tengo una persona clave en este, por ejemplo, hoy, si estuviese acá, ingresó el gobernador, yo no voy a decir lo que diría cuando se me ocurre hablar del gobierno provincial. ¿Por qué? Porque va a cambiar justamente en el vínculo relacional qué es lo que puede decir, cómo lo puede decir y a quién lo puede decir. Entonces, esos aspectos son importantes para pensar cuando pensamos la comunicación en nuestras organizaciones. ¿Cómo es la dimensión estratégica o cuál es el alineamiento de lo que queremos decir con esos objetivos a largo plazo? ¿Cuál es la dimensión simbólica en la que estamos trabajando? ¿Y cuáles son los actores, el público y los políticos o la burocracia que interviene para hacernos cambiar el formato de lo que queremos decir si ellos o ellas no estuvieran? Entonces, digo, eso es algunas líneas generales. Si entramos más en específico, ahí hay un elemento que un poco les decía al principio, que es que la comunicación organizacional no es solo transmitir y verbalizar o decir o plasmar o expresar una información y tirarla como una flecha para que caiga en la oreja del receptor o en la vista del receptor, sino que en realidad es un gran constructor de sentido. La comunicación organizacional es un constructor de sentido al interior de nuestra organización, pero también hacia afuera. Y que por otro lado, esa construcción de sentido va a ir configurando una cosmovisión compartida, una cosmovisión cultural, una forma de entender cómo es la organización, una forma de expresar cómo se construye, en este caso colectivamente, porque es una organización colectiva en la que la mayoría de ustedes están insertos, una cuestión que alude a cuáles son las prácticas que se ponen en juego, cuáles son las tramas organizacionales, y que no es solo el comunicar y plantear un flujo de información o una estrategia para justamente, como les decía, tirar la piedra. Entonces, ahí hay una idea que es bastante clave o sintetizadora de esto que estoy diciendo, que es que comunicar no es transmitir información, sino es más bien una capacidad, una aptitud, una actitud incluso. Es decir, requiere, es algo más complejo que únicamente escribir palabras, mandar gacetillas o postear algo.
en realidad habla de una búsqueda de sentido, de construir una narrativa. Por eso vuelvo a esta idea de cuando tenemos miedo a morir, empezamos a narrar. Cuando tenemos algo que nos resulta importante para nuestra organización, es importante empezar a narrar. Y ese empezar a narrar es justamente empezar a expresar, empezar a comunicar. Eh, Sin embargo, una vez que tenemos este punto de partida, digo, hay algunas miradas. Hay miradas más instrumentales o más tradicionales, si ustedes quieren, dentro de la comunicación organizacional, que lo que van a plantear es que tenemos que tener una comunicación eficiente, y ahí la palabra siempre, la típica, es asertiva. Que yo diga lo que quiera decir y te llegue a la oreja tal cual yo te lo quería decir. Es decir, que no haya, lo que va a decir la comunicación organizacional tradicional, que no haya un teléfono roto, que no haya distorsiones, que no haya posibilidad que sea interpretado de otra forma. ¿Ah? Esa es un poco la perspectiva de la comunicación organizacional más tradicional. Y después hay otras miradas, que es un poco la que yo les quiero traducir hoy, porque básicamente la primera la tenemos apropiada en la gestión cotidiana, este, bastante habitualmente, que es un poco esta que les mencionaba del uruguayo Gabriel Kaplun, y que recupera mucho de la pedagogía de Freire y demás, y le voy a decir, bueno, tenemos que pensar la comunicación organizacional como un espacio crítico transformador. Es decir, un espacio en donde podamos tener, donde la comunicación efectivamente sea una instancia de participación, donde efectivamente haya la posibilidad de que haya cambios organizacionales. Y ahí él tiene uno de los textos que escribió, recupera algunas cuestiones como algunas anécdotas, por decirlo de alguna forma, no sé cómo sería, como ejemplos, esa es la palabra, ejemplos, de algunas de sus clases y de algunos de sus cursos. O inclusive él ha sido asesor muchas veces de ministerios o de empresas privadas. Y él dice que el problema, generalmente la literatura sobre comunicación organizacional tradicional decía, bueno, si yo tengo algo que decir y fulanito tiene algo que yo quiero que escuche, lo importante es, entre estos dos puntos, establecer la línea recta, que es la línea más corta. Es decir, establecer el medio, piénsenlo, entre un vaso de plástico y el otro vaso de plástico, como cuando eran chicos, si ponemos una piola, la mejor forma de escuchar el mensaje y no tener teléfono descompuesto es que se tense la piolita y que podamos escucharnos. No sé si alguna vez jugaron el teléfono de dos vasitos de plástico y una piola, pero digo, es la forma más literal de lo que busca la comunicación organizacional tradicional. Ustedes que emiten, la población, en este caso, o un colectivo que tiene que escuchar, y el problema es el medio. Y lo que va a decir Kaplun es, bueno, ojo que la solución no siempre pasa por crear el medio específico. Bueno, la gente no se entera, vamos a crear un boletín, una cartelera. Sino que muchas veces, y sobre todo cuando lo pensamos en términos de la comunicación organizacional hacia adentro de las organizaciones, el problema en realidad es que hay que modificar ciertos patrones culturales. ¿Cuántas veces le ha pasado a ustedes que están dentro de su institución y el radiopasillo es uno de los principales motores de comunicación de la organización interna? Y que muchísimas de las decisiones se saben de antes, más o menos, en el radiopasillo. Entonces, ¿qué es lo que dice Kaplun? Bueno, el problema no es que yo tengo que crear un transparente, un boletín, un mail, una gacetilla de prensa para que les llegue a todos. O sea, porque ahí lo que estoy haciendo es una cuestión de inflación de medios de comunicación que en realidad no resuelven el problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? Una cultura del secretismo organizacional. Esta idea de que hay algunos que tienen algo que no puede ser escuchado y que en todo caso, si vos tenés la habilidad de transgredir el secreto, lo podés escuchar y traducir hacia tus pares. Entonces lo que él dice, bueno, hay que modificar eso, hay que modificar la cultura del secretismo que en realidad está anclada en una dimensión de la desconfianza organizacional muy fuerte.
Y en esa desconfianza organizacional, claramente no va a ser posible que haya una estrategia común, que haya una dimensión simbólica compartida, etcétera, y que haya una confianza entre los stakeholders o las personas que intervienen, porque claramente el secretismo va a hacer que predomine la desconfianza. Entonces, lo que él va a decir es, bueno, a estas cuestiones o miradas arquetípicas de la comunicación organizacional tradicional, que eran más del orden de lo instrumental, hay que agregarle, él va a decir, una dimensión cultural educativa, es decir, pensar los procesos de construcción de sentido y aprendizaje colectivo que tienen las organizaciones. Que muchas veces hay un montón de aprendizajes de nuestras organizaciones que son súper valiosos para trasladarlos y para, no solo para modificarlo, como podría ser la cultura del secretismo, sino también hay mecanismos que se han dado informalmente en las instituciones de comunicación que facilitan después que si los formalizamos se plasmen rápidamente. Les voy a poner un ejemplo. A mí me tocó hacer un análisis de la Secretaría de Niñez en plena pandemia de acá de Rosario respecto a cómo se comunicaban. Porque básicamente en plena pandemia el problema era, bueno, como ya no tenemos el cara a cara, ¿cómo nos comunicamos? Y entonces fue una preocupación de la institución y yo empecé a hacer mucho trabajo de entrevistas con los diferentes grupos y con las diferentes personas que trabajaban ahí. Obviamente, esto que yo les mencionaba de la cultura del secretismo, lo planteaban a viva voz y decían, bueno, antes de la pandemia era fundamental pasar por Ricardone. En Ricardone está la Secretaría de Niñez de acá Rosario, porque cuando uno entraba a Niñez, más o menos, retumbaban en los pasillos qué es lo que sucedía en la institución. El problema de la pandemia es que eso lo cortó. Y una de las cosas interesantes que mencionaban los equipos que entrevistamos, que fueron alrededor de 14, 15 equipos, es que claramente la comunicación no fue un problema en la pandemia. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hizo la institución fue formalizar algo que ya estaba informalmente institucionalizado, que era comunicarse a través de WhatsApp. No había, no había el grupo de WhatsApp formal, no había reglas, buenas prácticas de comunicación a través de red social WhatsApp, digo, como hoy por hoy han tendido a querer establecer, pero ya había un canal informal. Así como el Radio Pasillo era un canal informal que podía anclarse en la cultura del secretismo, este canal informal en realidad se anclaba en una cultura de la construcción horizontal de la información. Y entonces estaba a la mano y era muy fácil formalizarlo y resolver un problema, en este caso, frente a una situación crítica. Entonces, lo que dice Kaplun es, la comunicación organizacional es un proceso de aprendizaje participativo, donde es importante comprender que puede haber múltiples saberes. Digo, que la persona que inclusive la más ínfima en lo que uno se supone la cadena de autoridad de una institución, de una organización, tiene un enorme potencial en la comunicación organizativa. Si la persona de mesa de entrada, 200 personas van y le dicen, ¿es acá la reunión donde regalan $1.000.000? Les dice que no, automáticamente esas personas no van a ingresar. Es decir, un engranaje, aunque pequeño, es súper importante. Y eso tiene que ver con una cuestión de incorporación en la narrativa, de identificación con esa narrativa y de comunicación asertiva, pero también dialógica y participativa de todas las cadenas del engranaje. Ahora bien, el problema que venimos a tener es cuando empiezan a surgir nuevas grandes eclosiones en el ecosistema de medios. Y que tiene que ver un poco con esto que les mencionaba, de cómo hacemos para gestionar o qué implica gestionar en un contexto donde pasamos
de una lógica de la acción colectiva, por pensarlo en términos de Olson, es decir, una lógica de organización, organizacional, en donde básicamente la presencialidad era un gran elemento, a lo que Bennett y otro que es un nórdico, que no recuerdo el apellido, es como Sonnenberg, una cosa así, plantean como una lógica de la acción conectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que una de las cuestiones que incorpora fuertemente el ecosistema, el nuevo ecosistema de medios con las redes sociales, no solo genera una nueva lógica de cómo nos vinculamos, sino también cómo nos conectamos. Y ahí hay muchos elementos muy interesantes que ustedes, no estoy más que descubriendo el agua tibia, ordenándola en términos teóricos, que tiene que ver con que hay más formas de conectarse horizontalmente. Digo, hoy por hoy uno puede escribirle a, a su ídolo por Instagram y tal vez te contesta. Hola, sí, Messi, me mandaba un saludo para la panadería y capaz que el chango ese día se levantó de buena onda y te manda un saludo. Algo que podría haber sido impensado en otro contexto sin esta hiperconectividad horizontal que permiten las redes. Pero por otro lado, así como tiene de bueno, así como decía Pepe Mujica, como te digo una cosa, te digo la otra, como tiene esto de bueno, también tiene de malo que es que los vínculos son mucho más volátiles. Digo, la construcción organizacional, cuando aparece el mundo de las redes, lo horizontaliza, pero también lo vuelve más efímero, lo vuelve más volátil. Y eso es algo que necesariamente vamos a requerir trabajar de forma integrada, eh, complementar, entender sobre todo de que, y es un poco el espíritu de lo que yo quiero dejar en la clase de hoy, digo, no es que tenemos que ir como abejas a la miel, todos y todas, pasar desde un momento en donde comunicábamos a través de medios más tradicionales a todo por la red, todo por Instagram, todo por allí. No, efectivamente no, porque tiene que haber múltiples capas y porque lo que en términos de lo efímero se nos escapa y es un problema, tal vez los medios tradicionales son un repositorio de justamente aspectos donde podemos sedimentar, donde podemos hacer acumulación del proceso de comunicación. Entonces, es como un sistema mediático híbrido donde vamos a necesitar diferentes eh, engranajes diferentes. Digo esto para no engolosinarnos con que, bueno, la solución es armar una página web que tenga un chatbot que te conteste, subirnos a Instagram, si no estamos en las redes desaparecemos. Bueno, en todo caso desaparecemos de la construcción inmediata de la comunicación organizacional, pero tal vez hay otros espacios donde podemos sedimentarla, eh, donde podemos hacerla visible a lo largo del tiempo y no solo en un tiempo en particular. Digo para que vean que ahí hay como dos palancas que se mueven a velocidades diferentes. Entonces, lo que sí es interesante, o en todo caso lo hace más complejo, es que gestionar la comunicación organizacional en un contexto de redes incorpora un nuevo poder, un nuevo poder y un nuevo problema, que es el poder digital, diríamos. Entonces, nuestra capacidad para narrar es un poco más compleja. Eh, hace literalmente 116 años atrás, 110 años atrás, teníamos un presidente que no hablaba y le decían el peludo, y digo, oye, ¿por qué no hablaba? El tipo no hablaba, daba muy poco discurso en público, no hablaba, y la gente lo fue a buscar a la casa para decirle, queremos que ganaste, queremos y no, el tipo no hablaba. Y era así medio acobachado al principio, no daba discurso, etcétera, etcétera. Eso sería impensable en el día de hoy o en un contexto de redes, donde los políticos están hablando todo el tiempo, están tratando de saturar el sistema muchas veces. Entonces, mi idea es que les quede, bueno, sí, está esta herramienta de lo tradicional, está esta herramienta de las redes, hay que
encontrar el punto de equilibrio para tener el control narrativo, que es justamente la clave del proceso de comunicación de nuestras organizaciones públicas o del ámbito público no estatal, depende si estamos en una ONG o algo de eso. Entonces, la posibilidad de tener control sobre lo que narramos y cómo cuáles son los marcos interpretativos dominantes que construimos con eso es fundamental. Obviamente, gestionar la comunicación organizacional en época de redes es más compleja, pero también tiene algunas utilidades. Ustedes van a encontrar que se habla de micro-targeting, es esta idea de que podemos comunicar organizacionalmente más teledirigido. Entonces no es esta idea de hablarle a toda la ciudadanía en su conjunto, sino saber que podemos hablarle a un target poblacional particular y que justamente la incursión de la comunicación organizacional a través de las redes nos permite ir específicamente a una comunidad a la que le queremos decir algo o con la que queremos interactuar y narrar o construir una narrativa en particular. Digo, eso también es interesante, porque antes sucedía que muchas veces en la comunicación organizacional tradicional la idea era establecer un medio para llegar a todos, o si quería ser a alguien en particular tenía que construir un medio en particular. Las redes sociales hoy nos permiten facetar esto. Podemos pedirle que nuestro mensaje llegue a un consumidor en particular. Digo, todas las redes sociales lo tienen. Digo. Si alguna vez hicieron una propaganda en Facebook, en Instagram, digo, ya está la posibilidad del microtargeting. Entonces, eso es una herramienta que es súper importante para comunicar en términos organizacionales. Incluso para ahorrar esfuerzo y ser mucho más asertivo y mucho más directo. Entonces, la cuestión de la gestión de las redes y el poder digital necesariamente tiene que incorporar esta complejidad, sabiendo que hay factores a favor y factores que son más dificultosos, pero también que nos incorporan muchas oportunidades. Lo que pasa, y acá es un poco la crítica de la perspectiva crítica que establece Kaplum, es que en general lo que predomina, incluso cuando incorporamos la variable el mundo de las redes en la comunicación organizacional, básicamente la impronta es la impronta de especialistas de marketing, por ponerlo en una simplificación. Es decir, es aquellos que piensan como un espacio de relaciones públicas. Y lo que va a decir Kaplum es que inclusive en este espacio público digital que deberíamos pensar en construir por la incorporación de nuevos canales o de nuevos vectores en este ecosistema de medios que tienen las organizaciones estatales o públicas no estatales, tienen que tener en cuenta que tienen que tener el mismo valor que tenían o la misma utilidad que tenían los medios tradicionales en la comunicación organizacional desde la perspectiva pedagógica, educativa que planteaba Kaplum. Es esta idea de que, bueno, también tienen que ser arenas de construcción colectiva de conocimiento y de problematización de la realidad. Si no, en realidad es como se vuelven completamente inertes. Y ahí él da otro ejemplo de una de sus consultorías en uno de los textos, que es una situación que hubo en Uruguay, se votó como en Argentina, había una ley que era sobre el 6% del PBI para educación. Y obviamente eso no pasaba, no se dio, no se votaba, y la UDELAR, que es la universidad, tenía que salir a comunicar su malestar, pero por otro lado su incapacidad de presionar, porque entendía que llegar al 6% era muy alto, y Kaplum recupera, cuando él trabajó con la gente de la UDELAR, que uno no sé si del rector, el decano, no me acuerdo, el directivo le decía, bueno, en realidad a nosotros nos salvó que salió el meme.
¿Qué quiere decir esto? Hay un meme que salió en ese contexto que decía de forma graciosa esta dualidad en la que estaba la rectoría, que era salir a pedir el 6, pero no levantar mucho la perdiz porque el 3,5 que estaban recibiendo ahora era mejor que el 1,2 que le estaban pagando. Entonces, el meme sintetizaba muchísimo de lo que en realidad comunicacionalmente se quería decir. Entonces, lo que plantea Kaplun es que básicamente muchas veces, inclusive, solemos incorporar las redes sociales y el poder digital en una clave tradicional o del marketing donde nuevamente pensamos la comunicación institucional en términos verticales. O sea, nosotros tenemos que tener en Instagram, en Facebook, en Twitter, en lo que fuere, una comunicación completamente asertiva y hay veces que estos mensajes ultraprocesados y verticales son superados por aspectos o dinámicas completamente horizontales, creativas, inclusive desde el humor, como es el meme, en los entornos digitales. Digo, y eso digo, es un elemento importante a tener en cuenta. Digo, hay un montón de estudios de la memética, o sea, cómo construir narrativas a través de los memes. Digo, por ejemplo, en el caso del gobierno de Donald Trump, hay todo un uso de Rorty y con dos bichitos que los utilizan, o en la anterior se utilizó mucho los videojuegos eh, para poder expresar o canalizar justamente como un guiño de entender que se podía comunicar a través de las redes, pero también con un microtargeting para aquellos que eran más jóvenes, entonces salir a buscar el voto joven hablándole en la óptica de videojuego. Digo, hay como diferentes estrategias que es interesante de incorporar. Eh, entonces, desde esta mirada que plantea Kaplum, o de la mirada, si ustedes quieren, de pensar la comunicación como un proceso participativo, educativo, que es un proceso comunicacional de ida y vuelta, es decir, que es un proceso donde hay eh, adversatividad y donde hay un encuentro con un otro que necesita de un otro. La gestión de las redes no puede volverse una cuestión de marketing, va a decir, o sea, no se resuelve con contratar a un especialista en redes. Yo, a ver, yo sé que esto está quedando grabado, pero bueno. Yo trabajo en una institución pública educativa, eh, privada, o sea, es una escuela secundaria, de gestión privada, pero bueno, una escuela pública, de gestión privada, eh, que quieren vender más vasos y remeras, parece. O en todo caso, contrataron a una persona que les maneja las redes para vender más cosas. Y yo lo que le planteaba es, no, bueno, no contraten a alguien para que vendan más vasos. Contraten a alguien para que en realidad muestre a la comunidad de padres, de madres, a la comunidad de la sociedad local, a otras, cuál es lo que se está produciendo dentro de esta institución educativa. Porque eso es mucho más fuerte en la narrativa de la identidad de esta institución educativa que el vaso con el loguito de CS. Entonces, en realidad de fondo, la contratación no tenía que ser de un técnico de redes, de alguien que sepa hacer, sino en realidad de alguien que sepa cómo, inclusive a través de las redes, incidir en esto de la necesidad de construir narrativas, de fortalecer identidades, de solidificar o de proteger nuestra reputación, digo que es un poco lo que veíamos la vez pasada. Entonces, lo que dice Kaplun es que básicamente la gestión de redes, en este contexto del nuevo poder digital que tienen las redes, implica primero gestionar la horizontalidad.
Digo, es superar la idea de comunicación unidireccional para crear espacios de conversación genuina. Las redes sociales nos habilitan fuertemente eso y nos simplifican un montón de espacios de encuentro, porque justamente tienen la posibilidad de la horizontalidad como la que tenemos ahora, en este mismo instante en el que yo estoy hablando. La otra cuestión que sí es interesante, o que también sigue siendo interesante, va a decir, para construir las redes no es solo ir y replicar a través de las redes lo mismo que querríamos decir o manifestar o informar en los medios tradicionales. Porque si seguimos haciendo eso, en realidad lo que estamos haciendo es usar de vuelta la comunicación organizacional en un sentido eh, teledirigido, y lo que nosotros queremos es construir colectivamente los contenidos. Entonces, ahí lo que plantea es que justamente las redes es un espacio donde la participación es muy barata, es muy fácil de hacer, donde es muy fácil, digo, tranquilamente hoy yo podría estar poniéndole a ustedes encuestas y ustedes ir poniendo que quieren, que sí, que no, o poner un barómetro acá, una especie de termómetro donde van poniendo like, no like a la clase, entonces como una especie de rating a o vivo de la televisión, pero de la gestión pública o de esta clase en este caso. Digo, hay un montón de oportunidades que no saben. Lo que plantea Kaplum es, bueno, no tenemos que hacer de las redes una faceta más de algo que es completamente tradicional, y en todo caso hay que ir hacia la construcción colectiva de contenidos. Y la otra cuestión es justamente que las redes sociales nos abren una enormidad de opciones para informar, porque claramente va a ser mucho más fácil y más simple la posibilidad de informar, pero también tiene que ser, y es ahí donde él plantea la cuestión educativa o pedagógica, nos tiene que servir para cuestionar, para reflexionar, para comprender nuevamente la realidad. Y es algo bastante, él pone un ejemplo que es bastante eh, paradigmático. Él dice, cuando salieron los primeros diarios eh, impresos en papel, en finales del siglo XIX, en Argentina, en Uruguay, los diarios, no solo que muchas veces eran diarios cuasi militantes, no sé, la prensa obrera, la vanguardia, diarios de sindicatos o de organizaciones, no solo eran para informar, sino que también tenían un sentido pedagógico, en ese caso, en los finales del siglo XIX, con una pedagogía militante. En este caso, va a decir él, esos medios tienen que servir para una pedagogía ciudadana, para construir una idea de justamente cómo vamos a construir al ciudadano, qué queremos modelar, qué queremos expresar, qué queremos canalizar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí eso es un elemento importante. Ahora bien, Kaplun no desconoce, y el texto que ustedes tienen para leer creo que es uno del 2019, si no recuerdo mal, y él ya ahí advierte eh, algo que hoy por hoy es un problema, o es casi una situación más del sentido común, que es que justamente las redes también sirven así como permiten el microtargeting, también fragmentan o disocian la comunidad. Eh, ¿Por qué? Porque multiplican las comunidades, porque genera no solo cámaras de eco, sino burbujas cada vez más pequeñas de comunidad donde no hay interacción con otros. Entonces hay una fragmentación mucho más grande, y eso es un problema. Así como si lo pensamos de nuestro lado, es más fácil porque yo sé que tengo la burbuja X y le mando el mensaje X, pero también es más difícil religar o asociar o vincular X con J, con verde, con avión, digo, comunidades que se articulan frente a cuestiones completamente diferentes. Y la otra cuestión que incorporan las redes sociales en la comunicación organizacional tiene que ver con algo que él lo adelanta ahí en ese texto del 2019, pero que hoy es como una verdad de perogrullo,
que tiene que ver con la polarización en los entornos digitales. Y él dice, bueno, no lo dice él, pero vamos a hacérselo decir. Como decía Borges, no nos une el amor, nos une el espanto, y será por eso que nos queremos tanto. Las redes sociales son un espacio donde es muy fácil la construcción de la polarización. Y lo que va a decir Kaplum es, bueno, pero ojo, que esta polarización afectiva en clave negativa tiene en su anverso, o en su reverso, depende de qué lado lo miremos, la posibilidad de también configurarse como espacios de encuentro y reconocimiento de la diversidad. Entonces, es interesante porque la incorporación de las redes sociales en la comunicación, así como puede servir para, en clave adversativa contra un otro, también puede servir para religar, para incorporar, para convocar sobre todo. Para convocar es darle, como su nombre lo dice, posibilidad de voz y posibilidad de expresarse a un montón de sectores que podían estar desdibujados. Entonces, tiene como esta dualidad de sentido de, si bien puede fragmentar y polarizar negativamente, también tiene la chance de convocar a algunos que de otra forma estarían por fuera. Esa es un poco la segunda gran cuestión que yo quería trabajar en el día de hoy. La primera, como les dije, era esta relativa a qué es la comunicación organizacional y cuáles son al menos dos grandes tradiciones. Después, cómo esas dos grandes tradiciones se incorporan o dialogan o difieren en cómo ver la construcción en un contexto que ha cambiado del ecosistema de medios con la incorporación de las redes sociales. Y la tercera cuestión, que por ahí a mí me interesaría pensar o recuperar con ustedes, es cómo es esto de las relaciones con uno de los actores que yo les mencioné al principio, cuando mencioné a Walton, pero ustedes recordarán que yo les dije, la bicicleta tenía dos piñones, y hice esta frase así, y a lo sumo les puse cambios para dificultar qué es lo que sucedía en cada uno de estos piñones, pero lo que dice Walton también es, bueno, ojo que hay otro actor en la comunicación política, además de la opinión pública o la ciudadanía y el cuerpo político, en este caso el Estado, el organismo público o público no estatal, que son los medios de comunicación. Y ahí Kaplun tiene una mirada muy interesante, y hay otros autores que también lo incorporan, que tiene que ver con el vínculo con la prensa. Entonces, cómo ahí es necesario, así como la semana pasada trabajamos sobre la importancia de la reputación en los líderes, es importante la construcción de credibilidad institucional. ¿Cómo hacemos para construir cierta credibilidad organizacional? ¿Cómo hacemos para desarrollar relaciones estratégicas con los actores mediáticos fundamentales? ¿Cómo hacemos para trabajar y desmontar encuadres mediáticos que no son desfavorables a nuestra organización? Y ahí, digo, hay múltiples estrategias. Digo, como ustedes se van a encontrar en la literatura, hay un montón de miradas. De vuelta, siguiendo con esta perspectiva de Kaplun que les mencionaba, y que incorpora muchos otros elementos, incluso de la comunicación política, hay una cuestión que me parece que es la clave y que se ha utilizado mucho en comunicación política en elecciones, que tiene que ver con la construcción de la transparencia y el diálogo genuino. Parece un poco naif, pero en realidad lo que está planteando que es que en esa construcción colectiva de sentido, en el vínculo de nuestra organización con los medios, esa construcción basada en la transparencia o basada en el encuentro en un diálogo genuino, en realidad muchas veces desarticula la posibilidad de que nuestra organización tenga un encuadre negativo. Y Kaplun tiene un ejemplo que él da en
en ese punto, que es que básicamente uno lo que tendería a pensar que cuando nuestra organización está siendo atacada o encuadrada mediáticamente de fórmula eh, negativa o que consideramos negativa, uno lo que tiende a hacer es, bueno, me distancio, en este caso, de ese medio, e inclusive lo puedo atacar, lo puedo confrontar. Tienen millones de ejemplos en la Argentina donde esto sucede claramente. Lo que plantea Caprún es todo lo contrario. Es decir, bueno, ¿por qué no hacer a la inversa? Él le llama a esto la pedagogía del café, que es modificar y buscar el punto de encuentro en el desencuentro. Si la política es la disputa por el sentido del orden en un contexto cambiante, es decir, si lo político es la disputa entre narrativas respecto de cómo configuramos el orden social, claramente el poner una frontera, una atalaya, claramente un muro en relación a un medio que me está criticando, me lleva a una adversatividad completamente bélica de desunión y desencuentro. Y lo que plantea Kaplum es, en esta pedagogía del café, encontrarme con el periodista que me critica, va a decir, no es que va a generar que te dejen de criticar, o que se vaya a volver favorable el medio o el periodista, sino que en realidad lo que te va a dar la pauta es que sí se va a volver un vínculo más complejo, más contextualizados, de respeto mutuo, eh, y eso muchas veces termina generando un vínculo que vale por mayor, más que 100 comunicados de prensa. Habrán visto, si hasta ahora hablo yo, a que me quieran hablar, tiren la piedra, por favor. Habrán visto, eh, capaz que no, porque no les va a ese grupo de medios, pero, eh, por ejemplo, eh, los ida y vuelta entre Rosenblatt y Feynman, el periodista de Gelatina y el periodista de A24, América, no sé. No sé si los vieron en algún momento. Se autoinvitaron a los programas. Perdón, mientras voy tomando agua. Y claramente hay ahí una distinción de narrativas muy diferentes, muy diferentes. Sin embargo, en ese punto de encuentro y reconocimiento mutuo, las miradas fueron cada vez más complejas. Si uno mira, para poner un ejemplo de algo que circula en redes y Feynman y el novio de Larry Espósito charlando y discutiendo, sí, pero si vos pensás así, entonces, digo, y si uno lo mira en la secuencia de ida y vuelta, ese encuentro se volvió cada vez más complejo. Entonces, un poco esta pedagogía del café de la que habla Kaplum, es justamente entender que los medios de comunicación siempre van a ser críticos, pero en el punto de encuentro es donde justamente podemos volver cada vez más compleja la narrativa. Hay una, Kaplum es uruguayo, hay saben que en Uruguay está la murga estilo uruguaya, hay una murga que se llama Falta y Resto, de los Cardoso, no, los Cardosos son de la Rota Catarina. Bueno, es el que lo Tinta Brava es el director, y él siempre dice una cosa que es que la murga tiene que ser crítica, pero no tiene que ser oficialista. Eh, ¿Por qué? Porque si no, en realidad no se pueden decir las cosas que se pueden decir, inclusive cuando quieren ser adversarios de los propios a los que les gustaría votar. ¿Qué quiere decir con esto? Los medios de comunicación necesariamente van a decir cosas muchas veces contrarias a lo que nosotros queremos que digan de nosotros. Y es parte de su métier, parte de su función, parte de su propio accionar. La cuestión es encontrar los puntos de encuentro, valga la redundancia, la cuestión es encontrar las dinámicas del respeto mutuo, porque eso va a ser cada vez más complejo el vínculo y cada vez más provechoso para construir las narrativas que a la postre nosotros vamos a querer construir. Y en contrapartida también, porque muchas veces las estrategias que nosotros podemos tener
en relación a la prensa que sean más manipuladoras o que utilicen a la prensa como una polea de transmisión, utilizando algunos incentivos particulares y selectivos que tiene el Estado a su mano. Piensen en un montón de financiamiento que sale desde el Estado que puede ir hacia los medios de comunicación, va a terminar siendo contraproducente, porque en realidad en el mediano plazo va a generar una cultura del vínculo organizacional entre nuestra organización pública, estatal o no estatal, y los medios de comunicación, que se va a volver una relación cuasi mercantil, donde va a haber un vínculo mediado por el bien transable. Yo te doy pauta publicitaria y vos decís cosas lindas para mí, pero si te lo dejo de dar, lo dejas de decir. Con lo cual, en realidad, lo que va a estar de fondo, va a decir Kaplun, es una cultura de la desconfianza y de la resistencia latente. Entonces, él dice, obviamente es más fácil en la vínculo con la prensa tener esos incentivos selectivos para distribuir y hacer que la prensa hable rápido de mí, pero en realidad eso tiene miras cortas, porque genera una cultura del vínculo extremadamente particular, extremadamente pequeña o atada a la disposición del bien transable. En el momento en el que no tenemos más, no tenemos más pauta para dar, o se nos acabó el financiamiento, o lo que fuere, automáticamente empieza la mirada negativa. Entonces él plantea en cómo hacer para construir vínculos de mediano y largo plazo. Y ahí hay una cuestión que es importante. En general, hay una autora colombiana, Garrido Escobar, que no trabaja sobre el Estado o las organizaciones estatales. Ella trabaja básicamente sobre cómo es el vínculo de la prensa y los sindicatos. En Colombia, digo, Colombia es un país donde ser sindicalista es extremadamente difícil. De hecho, tiene la tasa de violencia a activistas políticos, donde podríamos incorporar a los sindicalistas más altas del mundo. Entonces, te va la vida ser sindicalista en Colombia. Sin embargo, ella plantea algo que es súper interesante y que justamente en el vínculo entre los medios de comunicación o periodistas y las organizaciones sociales, en este caso sindicales, pero podemos trasladar el ejemplo a nuestra organización pública. En general, va a decir ella, los medios únicamente nos necesitan a nosotros como organizaciones, en este caso públicas, pero también puede ser públicas no estatales como los sindicatos, en los contextos de crisis. Es en ese único momento en el que nos llaman o en el que se interesan en nosotros. Y básicamente los contextos de crisis, va a decir Escobar, son los más difíciles de gestionar en términos comunicacionales. Porque básicamente vamos a estar ultrapasados, sobrepasados por la crisis en su conjunto. Y va a plantear ella que en general las organizaciones tienen muy poco asidero en los medios de comunicación en los momentos más rutinarios. Digo, es más fácil que nos suene el teléfono para querer hablar con nosotros, si estamos en una organización pública, en un contexto de una situación crítica. Yo no sé, soy el secretario de Asuntos Hídricos, llovió hoy mucho, se inundó el Parque Sur de la ciudad de Santa Fe, y me van a llamar 750 millones de veces. Y mi capacidad de reacción organizacional ahí va a ser muy difícil. Sin embargo, lo que es interesante, va a decir Escobar, es que hay que construir a lo largo del tiempo con la prensa un vínculo que básicamente se sustenta en tres elementos. La primera tiene que ver con una transparencia informativa. ¿Por qué? De forma tal que en el momento en el que llegue, digo, hay que entrenar a la prensa, como organización estatal o pública, no estatal, hay que entrenar a la prensa para que en el momento que llegue la situación crítica, ya estén entrenados, ese dragón ya esté entrenado, por decirlo de alguna forma. La primera tiene que ver con la transparencia informativa. Tiene que ver con esto de invitarles un café, la teoría de Kaplun, o una apertura a compartir la información relevante, incluso cuando esta pueda resultarnos incómoda. Digo,
pero ir compartiendo la información relevante. Fíjense, eso es lo que ha cambiado. Después puede gustarnos o más, menos, etcétera, etcétera. Pero eso es algo de lo que ha cambiado, por un lado, ahora vamos a decir por el otro, ¿por qué no? En el gobierno actual. Digo, esta cosa de la conferencia de prensa con el vocero, en cierta medida dio un espacio donde hay cierta transparencia informativa. Lo que el gobierno quiere comunicar, lo empieza a comunicar, y lo que le quieren decir al gobierno, eh, incluso incómodo, se lo pueden decir, y Adorni se lo tiene que fumar. Después hay otra parte que es la que contrabalancea y explica por qué en los rankings internacionales Argentina le va muy mal en los derechos civiles que tiene que ver con la libertad de prensa, que tiene que ver con el hostigamiento al periodismo. Entonces vos no podés ser abierto y transparente informativamente, pero después hostigar a la prensa porque estás como con la manta corta tapándote un solo lado. Pero digo, independientemente de esto, para llegar al momento crítico, con el dragón entrenado, con este vínculo con la prensa mucho más afectado, la transparencia informativa es un elemento importante. Digo, abrir el canal, trasladar la información, hacerle llegar, reconocer quién es el que se encarga de tal temática. Bueno, tenemos algo para comunicar, te lo mando, no importa que vos lo publiques o no, pero sí tener ese vínculo aceitado. El otro es, parece paradójico, pero no es menor, reconocer que, como les decía, los periodistas son un otro autónomo que necesariamente va a tener un rol crítico. Y que ahí no es personal, no es contra la organización. Y la cuestión importante también es saber que hay que construir esos espacios de diálogos, esas instancias de encuentro con la prensa, etcétera, etcétera. Hay otro elemento que también es importante, ahora que pienso en los encuentros con la prensa y cómo nos vinculamos comunicacionalmente. Hay algo que, esto es una nota al pie para que no quede perdido en el horizonte, pero porque es bastante interesante y es algo de lo que habitualmente sucede a nivel local o en escalas de las ciudades. Nuestras organizaciones, en general, a nivel local, tienden a generar mayor cantidad de eventos. Digo, nosotros estamos acostumbrados a pensar que la comunicación es, o a través de, si somos súper contemporáneos de las redes sociales, es a través de las redes sociales, y somos más tradicionales, la comunicación es a través de o una galletilla de prensa, o un material para el periódico, o algo en la radio, o una búsqueda de una nota periodística en la televisión local, o publicarlo en tal lugar, etcétera, etcétera. Pero también sucede que hay otro mecanismo de participación que es súper interesante y que Kaplum dice, ojo, que es súper interesante, no solo cuando la comunicación organizacional se da hacia afuera, sino también, sobre todo, cuando se da hacia adentro, es decir, cuando buscamos comunicar adentro de nuestras propias organizaciones, que tiene que ver con los eventos. Digo eventos, pero puede ser como espacios de encuentro, espacios colectivos, donde él dice hay toda una teatralidad del evento que es súper importante a tener en cuenta. Porque es ahí donde más fácilmente se puede ver o expresar en qué medida estamos expresando comunicacionalmente de forma más horizontal, más pedagógica, más participativa, o estamos comunicando más tradicionalmente. Si ustedes, y se lo voy a poner como un ejemplo, si ustedes ven las campañas políticas en el mundo, pero en Argentina, para que lo tengan en cuenta, hay algunos ejemplos de eventos donde la comunicación cambiaba. Si ustedes en su mente tuviesen que describir cómo es un evento de comunicación política del peronismo, habitualmente uno diría el balcón, o sea, alguien arriba,
alguien hablando y el resto escuchando. Es decir, o si ustedes quieren llevarlo al teatro, sería un evento donde estemos frente a lo que se conoce como la caja italiana o el teatro isabelino, diríamos. Es el típico teatro o la plataforma donde quien habla está levantado, diferenciado entre actor y espectador, y donde no hay feedback más que el aplauso, la aclamación o la piedra. En este caso, es algo parecido a lo que estoy teniendo yo con ustedes. O sea, yo me subí a un teatro isabelino, que es básicamente el de tener el micrófono prendido, y estoy hablando. Y ustedes son mis espectadores. Esa es un poco la idea habitual de la eventualidad o de cómo se empiezan a pensar los eventos públicos o la intervención de las organizaciones públicas a la hora de construir eventos. Pero empieza a haber otro tipo de construcciones en donde, por ejemplo, uno de los casos que se acordarán, Macri, por ejemplo, empezó a utilizar esta idea de ya no el teatro isabelino o la caja italiana, el típico teatro, sino empieza a utilizar más que nada, para seguir con el ejemplo del teatro, el teatro shakespeariano, el teatro circular. Esta idea, ¿se acuerdan? Yo se los iba a poner y me olvidé. Hay un meme de Macri que fue súper famoso, esto de cuando él empieza a hablar de, sí, el viaducto de no sé dónde y no sé qué, no se inunda más y no se inunda más, y empieza a gritar, no se inunda más. Y si ustedes recuerdan ese evento, que es un evento de campaña, él no está arriba de un escenario y le está hablando a alguien que está afuera, sino que es circular, él está en el medio. Es decir, hay una eventualidad 360. Es decir, no hay un lugar oculto de la persona que está hablando. No hay un tras bambalinas, sino que hay, y eso da un sentido de autenticidad. Digo, si ustedes están hablando, yo les estoy hablando, y hay un montón de lugares ocultos que no vemos. Digo, la persona que me habla por la televisión tiene un montón de lugares ocultos que yo no veo. Yo no sé si está descalzo el periodista o no. Yo tenía un hermano que trabajaba en un canal de televisión mucho tiempo en Paraná, y él me decía, yo en el noticiero, hace calor, estoy en pantalones cortos, y yo, que era su hermano, perdía toda credibilidad, digo. Entonces, ese tipo de representaciones, ese tipo de eventos, empiezan a cambiar las formas en las que el público puede participar. En primer lugar, porque, por ejemplo, en esa espacialidad shakespeariana o el teatro circular, el público tiene no solo que mirar o no solo puede mirar al que está en el centro, sino también puede empatizar con lo que le sucede al que está enfrente. O el teatro romano, si ustedes quieren, para pensarlo en otro ejemplo. Entonces hay como una situación de empatía con un par que puede darse. Y esa empatía puede ser justamente la de, si el otro se está riendo, reírnos juntos, si el otro está abucheando, abucharnos juntos, y genera también un vínculo de ese tipo. Ahora bien, esos son como dos formatos más tradicionales. Si ustedes son asiduas del teatro, hay una corriente, otra que ahora se ha vuelto muy, muy habitual y tiene que ver, fíjense cómo hace un rato les estaba hablando cómo el mundo de las redes cambió esta idea de el microtargeting, generar comunidades o burbujas más pequeñas. Nos vemos, Sebastián. La atomización o fragmentación. Pero si lo piensan en el teatro, una de las cosas que ha proliferado en la literatura también con las micronarrativas, empieza a surgir el microteatro. Esta cosa de me senté, no es nuevo, digo, no es nuevo, pero ha aflorado muchísimo en el último tiempo, esta idea de vos vas y te sentás en un bar y alguien viene y te hace la obra de teatro en la mesa. O entras a un lugar donde hay dos actores, 10 personas público y 15 minutos la obra. Algo muchísimo más cercano, una cuestión de extremadamente cercana. Lo que dice Kaplum, él no utiliza estos ejemplos del teatro, pero yo se los pongo para pensar.
cómo la espacialidad, la construcción del encuentro en ese tipo de eventos es interesante, favorecen otro tipo de prácticas. Lo que quiero decir es, hay que diseñar dispositivos que favorezcan el protagonismo de todos los participantes. Si alguien alguna vez leyó El teatro del oprimido, de Augusto Boal, que es junto con Freire en la educación, Boal en el teatro, él dice, hay que romper la pared entre el actor y el espectador. Hay que construir espectadores. Es esta idea de que los espectadores no son un sujeto pasivo, tienen que poder intervenir. Entonces, él dice, eso es interesante porque en términos de la comunicación organizacional, podemos crear eventos donde justamente demos mayor entidad a la interacción, al encuentro, y donde obviamente esto que en otros canales como poner un chatbot o un espacio donde vincularse a través de las redes, se vuelve más presencial, se vuelve muchísimo más complejo. Y no necesariamente es algo nuevo o novedoso. En Estados Unidos están los caucus, se escriben en inglés, que es algo completamente tradicional, que es esta idea de que cada uno de los legisladores tenía que ir a su pueblo a rendir cuentas y se sentaba en la plaza del pueblo y rendía cuentas ante toda la plaza del pueblo. Y la gente dialogaba y le decía, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y esto se hizo por muchísimos años. Obviamente, de hecho, el Partido Republicano, nos vemos, Jessica, de hecho, el Partido Republicano, que es uno de los que más lo hizo, es el partido más antiguo de los vigentes actualmente en Estados Unidos, por eso se llama el GOP, el Grand Old Party, el Gran Partido Viejo, diríamos, sería la traducción medio pedestre, lo dejó de hacer por primera vez el año pasado, porque es tal el contexto de polarización y violencia política en el que vivimos que se volvía muy inestable realizar este tipo de encuentros, inclusive en las escalas extremadamente locales, en los pequeños pueblitos norteamericanos. Pero lo que dice Kaplun es, bueno, pero hay algo de interesante en ese encuentro, en diseñar dispositivos que metodológicamente favorezcan el protagonismo de todos los participantes. Entonces, a la hora de pensar la comunicación organizacional, armar un evento no es solo ir y poner un banner, no solo es ir y poner la tarima. También, dice él, podemos jugar en el encuentro no solo con metodologías que favorezcan el encuentro, sino también con una organización espacial que rompa con estas jerarquías tradicionales, plantear una dimensión simbólica donde haya la construcción de rituales y momentos significativos que fortalezcan ese sentido de comunidad, donde haya algo que justamente plantee la participación colectiva y la construcción colectiva de un elemento identitario. ¿Cuántas veces ha sucedido que hay, por ejemplo, no sé si es el caso de alguna de las ciudades de ustedes, pero miren los logos de los jardines de infantes, que en general no cambian con el tiempo, y que, salvo algunos, son bastante habituales que quienes los construyan a los logos sean los propios niños. Y que o por ejemplo, no sé, la campaña Un Sol para los Niños de UNICEF y Canal 13. El logo era un logo que dibujó un nenito. Y eso perduró muchísimo en el tiempo. ¿Por qué? Porque tenía la potencialidad de ser un punto de encuentro, de participación del sujeto al cual le hablaba Un Sol para los Niños, la UNICEF y Canal 13. Digo, había una participación, y eso hizo mucho más fuerte la dimensión, la narrativa identitaria y simbólica de esa comunicación. Entonces, eso también es interesante. A la hora de construir estos eventos, bueno, también se puede fortalecer las narrativas en el encuentro. Y no es solamente, listo, vamos a armar el agroactiva versión Verabebú para plantear nuestro logo que es ágil, simple y práctico. No, ahí no hay, eso no necesariamente va a perdurar en el tiempo como una lógica de comunicación vincular entre la ciudadanía y la organización estatal en la que participo, porque en realidad no hay un ida y vuelta, no hay feedback alguno.
Entonces, eso también es interesante, porque los eventos en general uno no los piensa como un artefacto comunicacional. Es decir, en general ustedes piensan en comunicación, piensan en cualquier cosa menos en la eventualidad. Y en las instancias locales, los eventos suelen ser bastante importantes en las rutinas de, de las culturas locales. Digo, yo estoy seguro de que si les pido que me digan cuáles son los microeventos más importantes de sus ciudades, tranquilamente van a poder decirme tal, 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 tal y tal. Digo, qué sé yo, la fiesta del no sé qué. Listo, yo soy de Humberto Primo, acá el 1 de agosto es el día más importante del pueblo. ¿Por qué? Y porque es la fiesta provincial de la Bañacahue. Y eso es un evento central para la identidad local, es una instancia importantísima para la comunicación organizacional, en este caso del Estado, o si son de la organización, que no sé si es privado o público, ya no sé, fui 2 o 3 veces y dejé de ir, pero digo, no sé quién lo gestiona, pero digo, es un evento importantísimo para plasmar un montón de cuestiones relativas a cómo construimos esta imagen, cómo construimos esta reputación y cómo construimos esta identidad. Y en esa intersección entre esos 3 elementos, ¿cómo hacemos con esto que es la comunicación organizacional? Entonces, los eventos también son un espacio súper importante. Ese es un poco lo que quería plantearle antes que me vaya como nota al pie, la nota al pie que me quedó medio larga. En los minutos que nos quedan, eh, salvo que tengan alguna cuestión que quieren decir, o que no quedó clara, o que lo que fuere, si no, pasamos. Se va entendiendo hasta acá, es como un puré de papa en la boca que si lo quieren reproducir se vuelve puré, o digo, si no, vamos a. Se entiende, se entiende. Bien, porque además la hora y el clima nos ayudan. Bien, la otra cuestión que algunas cosas creo que avancé con ustedes la vez pasada, tiene que ver con la gestión de las crisis. Y un poco se los mencionaba recién cuando les traía el ejemplo de los medios de comunicación y cómo nos necesitan en los momentos de crisis. Digo, claramente la idea de crisis etimológicamente viene de corte y oportunidad, digamos. La oportunidad de cambiar, de cortar el ciclo y volver a hacer otra cosa diferente. Por eso no es solo pensar la crisis como un momento negativo. Sí, claramente cuando la crisis nos pega a nosotros como organización es un momento donde se ponen muchos elementos en zozobra. No sé si leyeron alguna vez el libro de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser. Digo, pero una de las cosas donde el ser, nuestra identidad, lo que somos como organización, como sujeto, grupo, en este caso nos interesa como organización estatal, vuela por los aires, se vuelve inestable e insoportable en los momentos de crisis. Lo que está escribiendo Milán Kundera en Insoportable del Ser es justamente en un contexto en el que está cambiando el universo de Checoslovaquia en términos de pasar a vivir dentro de una lógica del mundo occidental al mundo no occidental o soviético, bueno, ahí hay un cambio importantísimo. Digo, todas las crisis, o si vienen de la psicología, Erik Erikson tiene un tratado sobre
la crisis de identidad y cómo justamente la crisis de identidad es justamente cuando se pone en tensión el yo. Como cuando aquello que uno cree que es tensionado por el ello, diríamos, o por un otro. Entonces, claramente la posibilidad o la necesidad, pero también la oportunidad de gestionar las crisis es algo sustantivo cuando abordamos la comunicación política. Digo, es el momento para el cual nos tenemos que preparar, digamos. Y esa gestión de la crisis, en relación a los medios, es uno de los elementos eh, que tenemos que ir entrenando. Pero después hay otros elementos que son importantes y que aluden un poco a algo de lo que veíamos la vez pasada y algo de lo que medio en broma, medio en serio, medio en juego les pedí que hicieran, que tiene que ver con cómo hacemos para, en un contexto de incertidumbre, porque una crisis es eso, una situación de alta incertidumbre, cómo hacemos para establecer o para fortalecer o para encontrar cómo vamos a llevar un liderazgo, cómo vamos a liderar esa crisis. Liderar no solo en el sentido de ser una persona, sino cuáles son las líderes, los esfuerzos y el ordenamiento que vamos a ofrecer, que vamos a estructurar en esa situación crítica. Liderar no es solo ponerse adelante, como decía Napoleón, a la tête de la vanguardia, o sea, no es solo ponerse a la cabeza de la vanguardia, sino también estructurar las respuestas a esta situación crítica. Y eso requiere de varias cuestiones. La literatura sobre comunicación organizacional en contexto de crisis va a decir más o menos hay que hacer 4 o 5 cosas. La primera es dar sentido a cuál es la situación. Digo, si yo les mencionaba que lo político es la disputa por el sentido del orden, en un contexto o en una situación de crisis todo está en ebullición y en desorden. Y es el momento más apoteótico de la política donde hay más disputa por el sentido de cuál es el orden de la estabilidad. Porque lo que la organización tenía de una forma de hacer empezó a cambiar. Entonces, lograr darle sentido a esa situación es importante. Bueno, esto es una crisis de qué tipo. Esto es una situación de qué tipo. Después hay que tomar decisiones. Tenemos muchas opciones. Lo van a ver con Santi seguramente. Pueden hablar, dejar de hablar, pueden tirar la pelota afuera, etcétera, etcétera. Después, además de darle sentido a la situación y tomar decisiones, para gestionar una crisis en términos comunicacionales, hay que construir significados. Ahí hay un ejemplo súper lindo. Súper lindo. Que podemos pensar. Vieron que ayer salió en los datos de inflación, que es del 3,5. Claramente no es lo que esperaba el gobierno, que busca bajar la inflación como uno de los principales elementos de su política pública. ¿Cuáles fueron las respuestas o cómo fue que le dieron sentido a esa situación y qué decisiones tomaron y por ende qué significados construyeron? No solo qué sentido, sino también qué significados. Si ustedes miran cuál es la significación y el sentido que le da Milei a este 3,5 es el de una continuidad en el proceso de lo que ya venía. Te voy a decir, habrá entonces más motosierra y hay una cierta continuidad. Le construye frente a algo que puede ser un síntoma de crisis, es decir, vos decías que venías a bajar la inflación, pero subió 1,5 puntos, bueno, hay ahí una lucecita de alerta. Bueno, ¿cómo lo reconfigura? Poniéndolo en una cadena de sentidos que ya venía construyendo. Pero la otra mirada que uno puede hacer es, por ejemplo, qué es lo que hizo Toto Caputo. Toto Caputo hizo otra construcción de sentido. No ancló la crisis y la respuesta a la crisis en relación a algo previo, como hizo Milei,
sino que lo ancló a algo futuro. Y lo que dijo Caputo fue, estamos frente a los mejores momentos o a los momentos más felices del gobierno, alguna frase así, no sé, pero digo como que básicamente que iba a venir un futuro provechoso. A ver, ahí digo, estas dos estrategias son, si ustedes son de formación religiosa, son las dos estrategias que tenemos frente a caer en el Valle de las Lágrimas. O buscamos volver a- al pasado paradisíaco, o buscamos atravesar el Valle de Lágrimas para llegar a la Tierra Prometida. Digo, lo que es interesante, y la situación crítica nos lleva justamente a la posibilidad de pensar en esas dos estrategias, podemos pensar otras, pero básicamente esas dos son las que nos habilitan a sustentar o a encontrar ciertos puntos de estabilidad, ya sea en una continuidad con el pasado o en una continuidad hacia el futuro. Son decisiones, uno puede construir diferentes tipos de decisiones. Y la otra cuestión que es importante, o el último punto que hay que hacer para gestionar las crisis, es el proceso de aprendizaje de las crisis. Digo, obviamente las crisis comunicacionales son un momento en donde estamos en el centro de la picota del escrutinio público y mediático, es el momento donde nuestra legitimidad, de la que les hablaba al principio, está puesta en disputa, es el momento en donde la mayoría de los stakeholders o los que intervienen en la dinámica de la política pública más van a plasmar o evidenciar que hay intereses contrapuestos o que hay narrativas contrapuestas. Digo, ese es el momento de mayor tensión y claramente es un problema importante. Sin embargo, además de cómo significamos, cómo le damos sentido y qué decisiones tomamos, que insisto, es algo que van a ver con Santi la clase que viene, una de las cosas que a mí me interesaba dejar como último sabor de boca de la clase es que las crisis también son oportunidades y que básicamente en la clave de lo que propone la comunicación organizacional de Kaplum y compañía, son momentos donde uno puede entender y comprender cómo intervenir, cómo modificar la propia organización. Digo, no es que en una crisis se pierde, sí se pierde, pero también se aprende. ¿Qué quiere decir esto? En una crisis, la evaluación de cómo nosotros estamos comunicando es fundamental para poder modificar. Este ejemplo que yo les mencionaba, a mí me pareció, no voy a decir que raro, pero digo, poco habitual, que en el contexto de la crisis de la pandemia, una institución pública se problematice respecto de cómo procesamos o cómo afrontamos el problema de la comunicación interna, claramente no es algo habitual. En general uno plantea, bueno, resuelve como puede y sigue y va. Y sin embargo, esta posibilidad de reflexionar en un contexto crítico sobre las prácticas de comunicación, formalizar algo que estaba informalmente institucionalizado, como eran los equipos, llevó a que, por ejemplo, se pudieran discutir otros pasos, como por ejemplo, buenas prácticas en términos del uso de las redes sociales como mecanismo de vinculación entre los equipos, entre pares, en una institución pública. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Bueno, vamos a activar los mensajes entre este tiempo y este tiempo. Vamos, o sea, no van a escribir a las 2 de la mañana porque te desvelaste. Vamos a establecer este tipo de canales para que justamente se ponga en discusión este tipo de mensajes. Entonces, es una oportunidad. No solo es la crisis una situación de tensión, sino también es un momento de aprendizaje transformador. Entonces, es importante porque en general nosotros tendemos a creer que las organizaciones son como un
un monolito que no se modifica. Bueno, sí, siempre estuvo ahí el ministerio, siempre estuvo ahí la intendencia, y en realidad lo que vemos es que este tipo de situaciones críticas muchas veces nos permiten entender que las organizaciones también pueden aprender, digo, también pueden modificar sus prácticas, sus culturas, sus lógicas, inclusive cómo abordan lo comunicacional. Entonces, si tenemos que hacer como un breve resumen muy apretado en los 9 minutos que nos quedan, un poco lo que yo quería dejarles planteado hoy es que cuando estamos pensando en la comunicación organizacional o de nuestras organizaciones públicas o públicas no estatales, insisto con esta distinción entre pública y pública no estatales porque vale para organizaciones sociales, ya el mundo privado, las empresas tienen otra lógica, y que por otro lado no es la que nos interesa a nosotros hoy, pero básicamente hay que, idea de haberles mencionado sistemáticamente muchas veces a Gabriel Kaplum, su hermano también ha escrito mucho al respecto, pero digo, él es más sistemático y viene al lado de la comunicación. La distinción, si ustedes quieren, que hay que hacer es cambiar esta idea de que las organizaciones tienen que comunicar como un megáfono, donde uno solo habla, muchos escuchan y la cuestión es saturar la plaza de sonido o el espacio de sonido, sea esto a través de medios tradicionales o de las redes. Tenemos que pasar a esta idea de que la comunicación organizacional tiene que ser más bien sinfónica, donde claramente nosotros, en el lugar de organización pública o pública no estatal, somos los que vamos a tener muchas veces la batuta, somos los que vamos a tener muchas veces la selección de la narrativa principal. Hoy se toca Beethoven. Bueno, pero que necesitamos necesariamente de otros intérpretes, de otros espectadores, dirían en el teatro, o de otros con los que nos vamos a encontrar y que nos van a nutrir y que van a hacer justamente que esa armonía, esa polifonía, claramente tenga mayor complejidad, pero también pueda ganar mayor legitimidad, digamos. Entonces, eso es interesante, pasar de la idea de la comunicación organizacional como un megáfono, digo, es la típica. Si yo les pido ahora que ustedes hagan, no sé, pongan en ChatGPT, armame una imagen de comunicación política, en el 99.9% de las veces, chao Rocío, va a aparecer una imagen de un político con un megáfono. Hagan la prueba y yo les aseguro que va a aparecer un político con un megáfono. Y en realidad, lo importante es, y por eso yo insistí con esta mirada contraintuitiva de Kaplum, es esta idea de ir hacia otro tipo de comunicación organizacional más compleja, más procesual, más dialógica y en definitiva, perdonen que lo diga así, más democrática. Más democrática. Porque en el momento en el que uno puede saturar, en el momento en el que yo estoy hablando y encima saturo este espacio y obturo la posibilidad de que ustedes hablen, listo, las condiciones de el encuentro entre un yo, un otro y narrativas que se puedan nutrir, claramente está obturado y estamos en un espacio donde el espacio público claramente se desdemocratizó. Entonces, toda esta mirada más pedagógica, más participativa, más dialógica, más de incorporación de otras voces, en definitiva, es abogar por una comunicación organizacional que tienda a hacer de la comunicación también un espacio donde se juega lo democrático. Digo, que es algo que no siempre lo tenemos en mente. Digo, la pedagogía de la democracia también implica esto, también implica, no solo es la pedagogía de ir a votar o comprender quién fue San Martín, etcétera, etcétera. No, también implica la práctica de las organizaciones públicas en relación a qué dicen, cómo dicen, cuándo dicen, a quién le dicen. Y si eso se produce en el encuentro en un proceso dialógico, claramente la pedagogía democrática genera más músculo y expande las posibilidades de que
lo democrático sea un bien compartido. Y entonces la comunicación ahí sí es más asertiva, ahí sí es más de acertar, pero también de incorporar un valor que se introyecta, que se vuelve cultura, que se vuelve mucho más estable. Eso es un poco lo que yo tenía para trabajar con ustedes hoy. Hablaron re poquito, o en todo caso les saturé la oreja de contenido. No me contaron si se divirtieron haciendo los eslogans de jingles de campaña, pero por lo que vi, en lo que pusieron, vi que se divirtieron, algunos un poco más, un poco menos. Eh, Algunos no se animaron a poner la versión del audio, y los que sí lo hicieron se habrán dado cuenta que es muy divertido. Versiones como Viva Milei en mixtura de Milo J con una cosa medio che guevarista. Bueno, no sé si es un poco lo que la narrativa que la organización La Libertad Avanza hubiese querido de su como jingle, pero bueno, fíjense cómo ahí en realidad entre lo que uno quiere y lo que quiere la organización hay un punto de negociación. Lo que les voy a pedir ahora, que seguramente se los vamos a subir ahí donde lo dejé, te lo acabo de mandar por WhatsApp. Lo que les voy a pedir si pueden para la clase que viene. Ah, no te lo mandé. No, pará, No. porque cerré el WhatsApp y no debe haberse mandado. Lo que quiero es que busquen un reel, un short, no sé, alguna pieza comunicacional corta donde encuentren un mensaje que se ha viralizado, que un mensaje de algún de organismo público, eh, de un líder, de una lideresa, que se haya viralizado. Puede ser hasta cuestiones muy pequeñas que se hayan viralizado. De hecho, creo que es la primer ministro de Noruega, una cosa así, que tiene una viralización de los levantando los ojos, y eso se ha vuelto, diríamos, súper útil. O sea, puede ser nacional, internacional. Internacional, local, no me importa el ámbito o esfera en la que lo trabajen. Bueno, Lo vos que, diste ahí un ejemplo que es el de Macri, como para tener gráfico más o bien, menos a lo que te el refieres. no se inunda más de Macri es uno. Lo que quiero que recuperen es cuáles son los elementos visuales más recurrentes. ¿Qué es lo que encuentran en esa viralización en términos visual? ¿Qué hay en términos visuales? ¿Hay algo de la vestimenta, el escenario, símbolos, colores? ¿Qué les llama al ojo en términos de lo visual? Lo segundo es, en ese breve, yo ahora se los mando para que lo tengan, en ese encuentro, en esa pieza comunicacional, ¿qué hay en términos de lo discursivo? No solo de lo visual, sino de lo que se dice. ¿Y en qué medida pueden identificar ustedes si eso que se dijo en ese momento viral se mantuvo después a lo largo del tiempo? Si hay algo que ustedes intuyen, por eso la idea es que pueda ser algo que sea cercano, diríamos. Ya te lo comparto, así ya te queda. Eh, ¿En qué medida eso después se mantuvo a lo largo del tiempo? ¿O hay una línea de continuidad? Eh, por ejemplo, en el caso de Macri, esta y no se inunda más, venía de la mano de mostrar muchas veces esta lógica de impostar eh, la autenticidad de la efusividad. Después, ¿en qué medida, cómo fue, si tienen idea, cómo fue incorporado esto en términos de los medios de comunicación o por otros líderes, si lo usaron? eh, no sé, piensen, eh, no sé, Bregman diciéndole, vos sos vos no sos un león, vos sos un gatito, no sé qué. Bueno, ¿en qué medida eso fue utilizado o reutilizado? ¿Y en qué medida
si hay un cambio a lo largo del tiempo de la imagen de esa persona, o de ese líder, o de ese actor, después de que sucedió eso. Yo ahí se lo mandé a Valeria para que lo pueda subir. La idea es que puedan, no tienen que decir nada cerrado, sino algunas presunciones al respecto. No es que es parte de un trabajo que van a tener, que tiene que ser impresiones. Yo lo que quiero es impresiones en primera persona al respecto, digamos, de estas cosas que les estoy mencionando. Y como Sí, son así, perdón, ahí me llegó la consigna, así que nosotros la subimos como foro 2 del módulo 2. Subimos el material de la clase, subimos el video y esta consigna. Así ustedes tienen una semanita como para ir completándola y viéndola. de vuelta, quiero las impresiones así. A mí me parece que lo más importante de esto es la importancia de los ojos cuando hace así con el revoleo de ojos. Lo visual está ahí puesto. Y en términos de la narrativa, bueno, es el revolear los ojos implicaría como el descreer al interlocutor. Y que lo usen, yo no sé, digo, que empiecen a pensar qué cosas están atravesadas en esa viralización de ciertas situaciones particulares, sobre todo de lo político en general, pero también hay otras viralizaciones que, digo esto, lo que aparece en Bendita, por decirlo de un ejemplo, para utilizar lo mismo que me decía al principio. Bueno, son las 5, colorín colorado, hasta acá hemos llegado. Gracias por aguantar. Yo me despido, les dejo el escenario a Santi, que va a ser el que va a dar las próximas 2 clases. Pero bueno, cualquier cosa que necesitan, nos escriben ahí en el grupo, en el coso de la aula virtual, y estamos a disposición. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Que tengan Muchas buena tarde. gracias. Nos vemos. Chau, Chau, chau. chau, buenas tardes. Chao. Nos vemos, profe, gracias. Chau, chau.